Muy buenas tardes aquí en España. Eh, Buenos días en muchos de vuestros países. Para mí es un honor compartir esta retillo con vosotros y en primer lugar pues quisiera necesariamente comenzar dando las gracias al Grupo Siena por invitarme a participar en esta conferencia dentro de lo que son las jornadas de puertas abiertas. Y bueno, en mi caso, pues me han pedido que hable sobre 10 claves para seleccionar y hacer un posgrado en Europa. Y la primera pregunta que cabría formularse es, estupendo, fenomenal. ¿Y este señor quién es y por qué? ¿Y por qué él nos puede dar las claves? No sé si voy a dar las claves, porque es difícil y cada uno tiene las suyas, ¿no? Pero al menos lo que sí voy a intentar es hacer una aproximación a este tema, sabiendo que por favor tenéis el chat abierto para cualquier duda que me queráis hacer. Procuraré atenderlas más al final de la sesión, pero en todo caso estoy muy abierto a que me preguntáis lo que queréis durante este proceso. Y en efecto, la primera pregunta es ¿quién soy yo? ¿No? Entonces, en ese sentido, brevemente, pues me presentaré. Yo hice la carrera de Derecho y luego, pues mirar, de máster algo no he hecho. Hice el máster de asesoría jurídica en el Instituto de Empresa y he hecho un programa de dirección general con el IES e incluso he hecho un programa de formación superior con la Universidad de Harvard. Además de eso, en mi vida, pues he trabajado fundamentalmente en empresas. Empecé en una consultora como es Pricewaterhouse, pero a mí lo que me tiraba era la universidad y pronto pasé a la Complutense, donde ocupé el cargo de secretario general técnico, también en la Universidad de Valladolid. Eh, y de ahí pasé a llevar un gran proyecto del Banco de Santander que se llama Universia, que es el mayor portal de universidades de España y de América Latina, más de 1.300 universidades. Eso pues me dio una visión muy transversal del mundo de las universidades. Y luego he trabajado en diferentes grupos, en el grupo Intercom, grupo Wolters Kluwer, y más recientemente, pues en efecto, he puesto en marcha incluso con otros socios una escuela de negocios europea. Además de eso, pues trabajo en diferentes organizaciones, soy consultor de algunas empresas, dirijo el proyecto CertiUni en Latinoamérica, es un proyecto de certificaciones, me tocan dar muchas conferencias, ¿no? Y también pues escribo muchos libros, en concreto pues más de 14 libros, ¿no? Y es verdad, mi pasión es la universidad, que creo que más o menos después de tantos años dedicado a ella, pues algo la conozco. Y quizás eso me permita compartir con vosotros algunas de las que considero que podrían ser claves a la hora de hablar de por qué hacer un máster y sobre todo qué máster hacer, ¿no? Se me ocurren 10 preguntas, ¿eh? Esto no es que tengan que ser 10, podrían haber sido 9, 7 o 21. Yo las he querido agrupar en 10 por tratar de significar de alguna manera, ¿no? En ese sentido, la primera pregunta sería, oye, ¿y por qué debo hacer un máster? ¿Vale? Y, y la verdad es que la contestación es obvia, ¿no? Si esto contribuye a tu desarrollo profesional, pues probablemente es el momento de hacer un máster. Si estás en un momento en que tu desarrollo profesional está en un momento maduro y estás bien situado, pues probablemente pues a lo mejor no es necesario, ¿no? Lo cierto es que vivimos un mundo en que nuestros méritos necesitan ser evidenciados, ¿vale? Es decir, hoy por hoy tu valía requiere unas evidencias. Esas evidencias fue la carrera que estudiaste, esas evidencias fue un máster que has hecho, un trabajo profesional que has desempeñado. Eh, pero está claro que necesitas unas evidencias. Por eso, si tu posicionamiento es bueno, en este momento probablemente pues, no es tan necesario. Pero si quieres construir una carrera profesional y lo tienes claro, es muy probable que sí.
En todo caso, solo tú puedes responder a esta primera pregunta. La segunda pregunta es, que cabría hacerse en este entorno, es ¿qué máster debo estudiar? Mira, jamás en la historia las personas han estado tan perfectamente informadas. Sabes de sobra que te basta entrar en Google, que es el buscador dominante, y teclear la palabra máster para ver el infinito de respuestas que te vas a encontrar ahí. El abanico de alternativas en este momento de máster es casi infinito, lo cual a veces nos puede generar una cierta incertidumbre en la selección. O tú, es que no sé dónde escoger, es que hay tanto donde escoger. Sin duda, probablemente si estás escuchándome, quiere decir que estás interesado, estás pensando un poquito en la posibilidad de hacer un máster. Probablemente has estado brujuleando en miles de sitios, buscando en miles de... ¿no? Sin duda has escuchado a otras personas de tu entorno, compañeros, amigos, que te han hablado de la conveniencia o no de hacerlo. Es posible incluso que hayas dejado tus datos en algún portal de estos que hay con información, ¿no? Y de repente pues puede ser que desde universidades o desde escuelas de negocio te estén llamando un montón de gente, ¿eh? Para decirte, oye, mira este máster tan estupendo, hazlo con nosotros, ¿no? Sin duda, miras, comparas, vuelves a comparar, ¿no? Y yo, sin embargo, muchas de las veces que hablo con personas que están a punto de tomar o están tomando la decisión de hacer un máster, lo que percibo es que hay mucha gente que no se ha hecho las verdaderas preguntas antes de hacer un máster, que es ¿qué quiero? ¿Por qué? ¿Y cuándo? No puedo iniciar la elección de un máster sin haberme hecho estas preguntas. El centro de la decisión no está en la oferta tan amplísima que hay, ni en que lo hayan hecho otras personas y a ellas les haya servido, ni todo lo que escuches. Solo y única, exclusivamente tú estás en condiciones de ponderar qué es lo que quieres hacer, cuándo y cómo. Son preguntas muy básicas, ¿verdad? Y sin embargo, yo lo que percibo en muchas de las personas que me preguntan es, oye, ¿tú me aconsejas hacer un máster? Sí, no, ¿cuál? Bueno, ¿y qué quieres hacer? Bueno, pues tampoco lo tengo muy claro. Pues entonces difícilmente, ¿no? Si no tengo una meta, es muy difícil que tenga un camino. Por lo tanto, la primera pregunta es ¿qué quiero hacer? Tal vez has completado una carrera, ya has hecho tu carrera, ¿vale? No sé si la carrera que has hecho fue aquella exactamente que querías hacer o no. Es muy probable que también, no sé, hayas trabajado, ¿vale? Y no sé si el trabajo que has venido haciendo los últimos meses o incluso años era el trabajo que querías hacer. La decisión de hacer un máster es una decisión importante, de esfuerzo, de tiempo, de dinero, y por lo tanto no puede ser una decisión sin más. El máster de alguna manera es una oportunidad de orientar el barco en la dirección que tú quieres. Tal vez, pues a lo mejor te has dedicado a temas de marketing y ahora de repente pues te quieres más dedicar a temas de, no sé, de recursos humanos. O tal vez estabas en el mundo de las finanzas y ahora quieres dar un giro y dedicarte más a temas de estrategia. Es el momento de enfocar el tiro. Por eso, la pregunta no es qué máster debo estudiar, es qué es lo que quiero hacer. ¿Qué es
a lo que me quiero dedicar. Porque eso acota mucho las respuestas. Si no, te vuelves loco. La siguiente pregunta, fijaros que casi todo va de adverbios, ¿no? Es ¿dónde? ¿Dónde estudiar un máster? Esto ya, ¿eh? Bueno, pues viene más acotado. Si me he contestado la primera pregunta, si he contestado qué es lo que quiero hacer, si quiero hacer un máster más de corte transversal, como puede ser un MBA, un máster de recursos humanos, de finanzas, de marketing, que son más generalistas, si quiero hacer un máster mucho más especializado, cuidados paliativos, robótica, marketing pero digital, especializado en Big Data, ¿vale? Es decir, si he ido contestando qué es lo que quiero, la siguiente pregunta que debo contestar es ¿dónde? Y en el dónde, pues surgen alternativas. En primer lugar, porque las tienes cerca. Es decir, me da igual si estás en Colombia, Perú, España o Argentina, pero lo cierto es que en tu país, en tu ciudad, hay buenas universidades, buenas escuelas de negocio. Y en ese sentido, pues es una primera alternativa. Es verdad que vivimos un mundo global y por lo tanto, pues las formaciones son globales. Y desde ese punto de vista, pues yo creo, por lo menos mi consejo a la gente es intentar que sea una perspectiva internacional. Igual que la carrera, muy habitualmente, pues la hacemos en nuestro país y eso está bien, pero el máster es una oportunidad. Y en ese sentido, pues hoy por hoy, en fin, a la gente que me escucháis, pues yo creo que hay tres grandes alternativas. Una es Estados Unidos, otra es Europa y otra es Asia. ¿Qué tiene Estados Unidos y Asia? Bueno, pues que necesariamente tienes que hablar muy bien inglés para poderlo hacer en inglés, porque hoy prácticamente es la única posibilidad, ¿no? Si hablas inglés, yo te recomiendo hacer el máster en inglés, ¿vale? Yo creo que esta es una recomendación buena, ¿vale? Porque te lo valorarán más, ¿no? Incluso si funcionas, si estás en Latinoamérica, que creo que la mayoría lo estáis, yo creo que es bueno la posibilidad de contemplar hacerlo Europa, hacerlo Asia es una alternativa que se está abriendo para muchísima gente. Y Estados Unidos está muy bien, la conocéis, es una alternativa que conocéis muy bien, quizás tenga la dificultad del precio. Estados Unidos en general tiene precios. Bien, entonces, ¿el dónde? Pues dependerá. Si sabes inglés, pues las perspectivas se te amplían muchísimo. Estados Unidos, Europa, toda Europa, incluso Asia. Si tu inglés está mal, pues entonces se te reducen. Y se te reducen fundamentalmente a dos. El continente latinoamericano, tu propio país, o en este caso España, porque evidentemente compartimos la lengua. Hablemos un momento del caso de España como alternativa europea. Mirad, España es un país que tiene universidades extraordinarias, ¿vale? En ese sentido, es una alternativa. Tiene muy buenas escuelas de negocio. Es la única ciudad del mundo que tiene 3 escuelas de negocio que aparecen siempre en el top 10 del ranking mundial, que son el IS, el Instituto de Empresa y ESADE. Estas 3 escuelas de negocio son muy buenas, siempre aparecen en el top 10 del ranking mundial. Y da la casualidad de que las 3 están en Madrid. Bien. Eso quiere decir que, en efecto, España es un país orientado, en este sentido, a la formación y muy preparado en ese sentido, ¿vale? Por lo tanto, si tu inglés no es muy bueno y quieres hacer un máster fuera de tu país, pues evidentemente España se convierte en una alternativa. Bien. En ese sentido, en España hay muy buenos máster, pero hay que explicar algo que ha provocado Bolonia y que conviene que todos conozcáis, que es lo siguiente. Mirad, en España hay lo que se llama, en España hay el Acuerdo de Bolonia. ¿Qué es el Acuerdo de Bolonia? El Acuerdo de Bolonia
es que, con motivo de que todos los países de la Unión Europea trabajamos en una misma órbita, desde el punto de vista que tenemos la misma moneda, que es el euro, de que no hay fronteras entre unos países y otros, también en materia de educación lo que se intentó es que todos trabajáramos igual. Antes de la Unión Europea, cada uno trabajaba a su gusto y manera y hacía las cosas cada país como creía. Con la Unión Europea, en todos los temas hay una convergencia. Bien. Antes del Acuerdo de Bolonia, cada país tenía sus carreras con un número de años, sus máster, ¿vale? En España, antes del Acuerdo de Bolonia, las carreras duraban 5 años. Me daba igual si estudiabas económicas, si estudiabas ADE, lo que fuera, duraba 5 años. Y cuando terminabas tu carrera, hacías tu máster. Si querías, lo podías hacer nada más terminar la carrera o lo hacías unos años más tarde, ¿vale? Llega el Acuerdo de Bolonia, lo que se llama el Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Qué dice Bolonia? Bolonia lo que le dice a España es, mira, a partir de ahora las carreras, en vez de ser de 5 años, van a durar 4. Y lo que era el 5.º año, lo vamos a convertir en un máster. Un máster que llamamos universitario, o también denominado oficial. Esta es la denominación que ha llevado, ¿vale? Es decir, carrera de 4 años más un máster. En realidad ese máster es una prolongación de la carrera. Es un año más. Antes era 5 y ahora es 4 más 1. Y luego el que quiere hace un máster. Bien. Este cambio, sin embargo, llevó a que los países, si a mí me cuesta entender, y yo os lo estoy explicando a todos, nos cuesta entender esto, imaginaros lo que podría ser un máster, esto entendido en vuestros respectivos gobiernos. ¿Qué han hecho los gobiernos? Los gobiernos lo que han hecho es decir, bueno, yo los únicos máster que reconozco son los máster universitarios u oficiales, pero por un tema de denominación, ¿vale? Entonces, en España hay 2 tipos de máster. Los llamados máster universitarios u oficiales, que son los que se hacen al terminar más o menos la carrera, es el 5.º año, ¿vale? Que son los que automáticamente son inscribibles en los ministerios de educación de vuestros respectivos gobiernos, y luego tienes los máster profesionales. Por ejemplo, el MBA que hace Harvard no es inscribible en tu gobierno. ¿Por qué? Porque no responde a la preceptiva del gobierno federal norteamericano para la convalidación de títulos. El IES, que es una escuela española del mismo ranking que Harvard, no sería inscribible en la Cenecit, en cualquiera de los ministerios de vuestros países. Bien. Entonces, en España hay máster universitarios y máster profesionales. Los primeros se llaman oficiales y los segundos son títulos propios. Ambos son otorgados por rectores. El título te lo firma el rector. El del oficial lo firma el rey de España, que todo lo que es oficial lo firma el rey de España, y en el otro te lo da el rector. Los máster oficiales, los títulos universitarios, son más académicos, porque son, como es una prolongación de la carrera, son impartidos por los mismos profesores que te han impartido la carrera. Son de corte más académico. Los máster profesionales están impartidos ya por profesionales inactivos en cada una de las áreas. También difieren en el precio. Los precios, aquí luego hablaremos un poco de los precios, oscilan tremendamente, pero por hacernos una idea, irnos a la horquilla baja de precios, un máster oficial mínimo te está costando entre 4 y 5.000 euros y en cambio un máster profesional puede estar en torno a los 2.500 a 3.000. O sea, puedes conseguirlo. No quiere decir eso que lo vayas a conseguir. Hay desde 60.000 euros, ¿vale? Pero es un poco también por hacernos un poquito una idea. Vale. Y entonces, ¿cuándo aconsejas hacer un máster europeo universitario y oficial o cuándo lo aconsejas hacer profesional? Mira,
si vas a hacer el doctorado o vas a trabajar en la administración pública de tu país, es clave que tu máster lo puedas inscribir en tu país, en cuyo caso no lo dudes, haz el universitario oficial, ¿vale? Si en cambio el título lo quieres no para hacer el doctorado ni trabajar para nada, sino para presentarlo en tu empresa y decir, oiga, yo he hecho un máster en el extranjero, en Estados Unidos, en España, en Europa, donde sea, yo me iría al máster que llamamos título propio o profesional. Entiendo que es un lío esto, ¿vale? Y por favor, hacerme las preguntas que luego queráis respecto a este tema, porque no es sencillo. Y no os quedéis con ninguna duda, ¿vale? Y esto es, cuando vosotros vayáis a consultar con cualquiera de las escuelas de negocio españolas, por favor, que os aclaren este punto. Es decir, oye, ¿este es un máster universitario oficial o es un máster de la universidad, pero título propio? Esto es lo que os lo aclaren muy bien, porque luego hay gente que le han contado que sí, y luego llegas a tu ministerio de turno y no lo puedes inscribir, y es una faena porque lo necesitas para el doctorado, trabajas en la administración pública o te lo exigen en tu empresa. Entonces, por favor, en este tema, hacer todas las consultas. Y hasta que no lo tengáis perfectamente claro y por escrito, que os manden un mail aclarando todo, no dejéis de preguntar. Y como voy a dar mi correo al final, si alguno tiene una duda, oye Antonio, este título no me están sabiendo responder, no me lo están aclarando, si es oficial o no, y yo lo necesito oficial, que me lo diga, ¿vale? Porque me escribe, con toda paz. Y en esto encantado de ayudaros. Por tanto, que quede clara la distinción entre máster universitario u oficial o máster título propio o profesional. Insisto, los dos son muy válidos, pero unos son inscribibles automáticamente en tu Ministerio de Educación de tu país y otros no. Y hay gente que esto lo requiere y lo necesita porque en vuestros países os lo exigen. Este es un tema, perdonad que esté insistiendo tanto, pero me parece particularmente importante. ¿Vale? Continuemos. La siguiente pregunta, oye, Antonio, ¿y cuándo hacer un máster? ¿Vale? Mirad, cuando el máster es una prolongación de la carrera, es decir, es como una especialización, pues hazlo al terminar la carrera. Por ejemplo, las personas en España no pueden ejercer como abogados, igual que en Estados Unidos, si no han hecho el máster profesionalizante. Hay determinadas carreras y determinados oficios que no se pueden hacer sin haber cursado un máster. Pues en ese sentido, cuanto antes lo hagan, mejor. Si no es el caso y estás trabajando o tienes las posibilidades de trabajar, yo te recomendaría que para hacer un máster esperaras 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque vas a tener una perspectiva completamente distinta. Vas a tener una visión, vas a aprovecharlo muchísimo más el máster. Uno lo hace cuando quiere. Yo hice uno a los 2 años de empezar a trabajar, luego 10 o 12 años después, pues cuando hice el IES, y el programa de Harvard fue una oportunidad que surgió ahí, pero porque surgió la oportunidad, no por otro tema, ¿no? Bien, sigamos. Oye, ¿y en qué business school lo harías? Vamos a ver. Mirad la oferta, como os decía antes, la oferta es gigantesca, ¿vale? Y en ese sentido, yo te diría, perdonad lo básico de mi clasificación, pero mirad, en este momento yo habría un primer grupo donde están las top mundiales. En las top mundiales pues están pues obviamente las norteamericanas, los Harvard, MIT, Stanford, ¿vale? Problema de este tipo de universidad, pues los precios que tienen, ¿no? 100.000, una cosa discreta, ¿vale? En España, en ese sentido, por poner un ejemplo, hay varias de estas escuelas, las que os he citado, sobre todo, y esa de Instituto Empresa.
En el resto de Europa hay muy buenas. Cambridge, Oxford, el IMD, el Lausanne. O sea, hay magníficas business school, pero vuelvo a lo de antes. Unos precios exorbitantes, ¿vale? Que hacen que se convierta en una barrera de entrada, ¿vale? Muy poca gente lo puede pagar y si no, tienes que funcionar con una beca pues prácticamente del 100%. ¿No? Entonces, pues tienes que tener un currículum increíble para que te den una beca del 100%. Ahora, que cumples las condiciones, no lo dudes, o sea, no lo dudes. Un tipo que estudia en Wharton, pues está claro que luego pues tiene un nivel asegurado, ¿no? En vuestros países, insisto, hay muy buenas escuelas de negocio, muy buenas escuelas de negocio también. No sé, estoy pensando en todas aquellas que tienen la triple corona. En general son escuelas de negocio buenas. ¿Qué sucede en general con todo este grupo de grandes escuelas de negocio? El problema son los precios. El problema son los precios. Que es que estamos en 30.000 mínimo, ¿no? $30.000 y de ahí para arriba, ¿vale? De vez en cuando pues te encuentras alguna de 20.000, ¿eh? Y la verdad, pues se hace muy costoso, se hace muy costoso. Pero hay una gran oferta y ahí pues te basta mirar un poco los rankings, comparar con los precios y tal. Luego, hay un segundo bloque. Yo te diría que está compuesto por universidades y escuelas de negocio, ¿no?, que se han dado cuenta de la cantidad de gente que hay deseando poder hacer un máster, pero que no podía por dinero. Y lo que han hecho es desarrollar productos de bastante buena calidad con buenos precios. De hecho, los precios que os ponía antes responden a este bloque. Obviamente no os estoy hablando de las top, ¿vale? Es decir, es relativamente fácil que por $5.000 puedas hacer un máster en una buena escuela de negocios, ¿vale? Incluso, oye, pues, bueno, en general, te diría que están en general en $10.000, $12.000, pero bueno, oye, la verdad casi todas ellas están funcionando con programas de becas y con un programa de beca pues se te puede ir a un dinero razonable. ¿Qué es importante mirar en estas escuelas? Que siempre vayan con título universitario. Es decir, no que sean escuelas que estén avaladas por universidades. Yo os hablo sobre todo del caso español. El caso español en España no ocurre pues como ocurre en México, por ejemplo, que hay 2.500 entidades que dicen llamarse universidades. Pues no. En España hay en torno a las 50 universidades, entre públicas y privadas. A lo mejor llegan a 60, pero bueno, más o menos. Crear una universidad en España es complicadísimo. Los requisitos para creación de universidad son altísimos. Eso es una garantía que en general, yo os diría que en España no hay ninguna universidad que tenga la denominación de universidad, porque además el Ministerio no lo permite, que no cumpla unas buenas garantías, ¿vale? O sea, tanto en las públicas como en las privadas. No hay ninguna universidad, llamemos universidad gras, como dicen en algún país, ¿no? Universidades de... No, en España no existe, porque además el Ministerio las persigue y si alguna... Por lo tanto, que en la escuela de negocios de tipo medio que busques, yo te diría el criterio, además de que la analices, mires y tal, lo que quieras, sobre todo mires que esté avalada por una universidad. Es decir, que el título que a ti te llega, además del de la escuela de negocios, sea el título de una universidad. Tanto en su modalidad de título oficial u universitario, como en la versión de título propio. Siempre, siempre avalado por universidad. Y en general, yo diría que todas las universidades españolas en ese sentido son buenas. Hay pocas con respecto a lo que hay en vuestros países y los títulos son buenos. Y luego hay un tercer bloque que pongo una incógnita aquí, que son toda esa oferta que te vas a encontrar en Internet, que te prometen un máster de no sé qué, de no sé cuánto, que además te lo dicen que te vale
$2 o $5 y que te dan el título. No te fíes de nada de eso, ¿vale? En este sector, como en cualquier otro, pues hay engaños, ¿eh? Y hay gente y hay entidades que han engañado. En España, yo os diría, en general están muy perseguidas y se controla bastante, lo cual no quiere decir que no puedan surgir. Y en vuestros países, pues habrá de todo. Habrá sitios donde se controlan más, sitios donde se controlan menos. Yo te diría, guíate por tu sentido común. A ver, si a mí mañana me dice alguien que me da por $200 un máster, pues está claro, es como si voy a comprar un coche y me dicen que por $150 me dan un carro, pues está claro que no me creo, ¿no? Por $150 no me dan ni el volante, ¿vale? Por lo tanto, ahí hay algo de engaño, ¿vale? Y es lo que conviene que analices. Es decir, oye, y esto, pues es el sentido común y luego tu propia investigación. Tu propia investigación. Bien, sigamos. ¿Presencial u online? Bueno, mira, hasta ahora los másteres en general eran todos presenciales. Esto pues, tampoco había. Y había unos poquitos online. Esta era la realidad. El mundo ha cambiado. Esto está claro y esto no hace falta que ninguno de nosotros haga unas grandes análisis, ¿no? Y hemos pasado de un mundo presencial a un mundo online. Y cuando hemos pasado, y en ese cambio, hemos descubierto que en educación, ahí va, tú, aquí hay muchas ventajas de pasar de lo presencial a lo online. En primer lugar, la primera ventaja, que en general las clases de los profesores en presencial, digo en online, son mejores incluso que las presenciales. ¿Por qué? Porque un profesor sabe que le puede estar viendo centenares, cuando no digo miles de alumnos, y por lo tanto la cuida mucho. Cuando en cambio en presencial un profesor podía tener un mal día, llegaba, daba la clase como podía y punto. En segundo lugar, lo online me permite que yo pueda tomar un programa en mi país, en mi ciudad, o lo pueda tomar, seguir un programa de Estados Unidos, de España, de Europa, de Asia. O sea, salta por los aires la barrera del espacio. Ya no es una limitación. Por lo tanto, es otra ventaja. Tercera ventaja, el precio. Matiza, que es que resulta que en general los máster online son sustancialmente más económicos que los máster presenciales. También por un tema de costos, y esto lo sabéis, es decir, que un máster presencial, oye, exige unas infraestructuras, por lo tanto, unas personas contratadas, unas aulas, bueno, todo eso tiene unos costes que hay que amortizar. En el online, pues evidentemente, pues las infraestructuras son muy distintas, ¿no? Muchos de vosotros vivís en ciudades que conozco muy bien, ¿no? Lima, México, Bogotá, qué sé yo, Buenos Aires, ciudades donde el desplazamiento es un problema, ¿vale? Yo sé que en Colombia, por ejemplo, pues oye, el traslado, pues tienes que hacer unos cálculos a veces de 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Como te toque pico y placa, o te toque un trancón de estos, pues oye, son 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Frente a la posibilidad de conectarme a un equipo, y tardó, desde el salón a mi cuarto de trabajo, tardó 6 segundos, ¿vale? Esto es algo que cada vez valoramos más. Por contra, el hecho de hacer un programa online frente a un presencial, fundamentalmente lo que noto que no tengo es el networking, que es importante, ¿eh? Yo me acuerdo que visitando a un amigo que estaba haciendo, él sí, el máster de Harvard, el mío es un programa nada más, y él me decía, mira, ¿sabes lo que vale de verdad de Harvard? Lo que vale es los compañeros que tengo al lado, sentados, ¿vale? O sea, por supuesto valen las clases, lo que aprendo, todo, pero lo que más valía era, tú has visto con los que estoy sentado, estos son los tipos que van a dirigir probablemente las principales organizaciones a partir de un cierto tiempo de aquí.
Entonces, esto, en ese sentido, pues es una. ¿Qué sucede? Que el networking en este momento de la mayoría de vosotros lo hacéis de forma muy diferente. Vosotros hacéis vuestro networking en redes sociales, viajáis 10 veces más que viajaba mi generación. Tenéis otra manera de hacerlo. En ese sentido, somos distintos. Lo que sí te recomiendo es que si haces un programa online, que insisto, son extraordinarios, cada vez mejores, porque la tecnología en esto está progresando mucho, lo complementes con una estancia. La mayoría de las escuelas de negocio lo estamos haciendo. Es decir, además del programa, luego te damos la posibilidad de que si quieres viajes a Europa y estés aquí 1 o 2 semanas en contacto directo con tus compañeros, con tus profesores, visitando empresas, teniendo una experiencia relacional, ¿vale? Que todos hemos visto lo importante que es con motivo de la pandemia. O sea que en ese sentido te la recomiendo. Bien, sigamos. Por lo tanto, presencial o online. Bueno, las dos son buenas, pero yo me inclino en este momento por la online. Bien. ¿En dónde buscar? Ya lo hemos hablado. Lo único que te quiero decir es que es una decisión importante. Como decíamos antes, por tiempo, por dinero, por esfuerzo. Y en ese sentido, dedícale tiempo. Y fundamentalmente, habla con gente. Consulta a gente. Y como te digo, yo soy el primero en prestarme a tu abogado. Una pregunta que me hacen mucho. Oye, ¿qué es lo que más valoran las empresas? Mirad, pues las empresas yo creo que valoran todo, ¿no? Valoran pues lo que llamaríamos tu currículum vitae, tu hoja de vida, en qué universidad estudiaste, tu nota media, si hablas idiomas, no los hablas, si has hecho un máster, no lo has hecho, dónde lo hiciste. Todo eso, no hace falta que dé una charla aquí para explicarlo, lo sabéis exactamente igual que yo. Yo lo que sí percibo es que las empresas, de alguna manera, lo que es el título universitario, incluso a veces, y el máster, está bien, pero quieren más. En concreto, siento dos corrientes en lo que yo percibo en las empresas. La primera es, buscan certificaciones. Esto lo sabéis muy bien, empezó en el mundo de la tecnología, entidades como Microsoft, Cisco, Oracle, son empresas que empezaron a crear certificaciones. Yo certifico que este señor sabe utilizar estos sistemas operativos. Ese tipo de certificaciones están viajando hacia otras áreas o hacia otros rubros. Por ejemplo, pues en el mundo financiero. En el mundo financiero, en Estados Unidos es el CFA, en Europa es el EFPA, la certificación internacional de controller. En ingeniería, pues un ingeniero, por muy ingeniero que sea y por mucho título que tenga, si no tiene el PMI, como por caso, pues lo tiene complicado. Es decir, el mundo está migrando a que las empresas, además de pedirme mi titulación universitaria y de pedirme lo que sería mi título de máster, están también valorando mucho a aquellas personas certificadas empresarialmente hablando, en el rubro correspondiente. Por lo tanto, si además el máster que tienes de pronto te aporta una certificación, mejor. ¿Vale? Te aporta una certificación. El otro tema que me daría para una conferencia particularmente larga es que las empresas buscamos en los candidatos lo que no podemos enseñar. Me explico. Si me llegas y no sabes inglés, eso te lo puedo enseñar. Si no sabes contabilidad, te la puedo enseñar. Incluso si no sabes física cuántica. Pero lo que llamamos los skills soft, las habilidades blandas, la resistencia al fracaso, el liderazgo, la capacidad de comunicación, la empatía con el cliente,
Todas esas competencias yo no las puedo enseñar. O las tienes o no las tienes. Y eso es hoy por hoy lo que más valoro. Y esto me lleva a la última pregunta, que para mí es la más importante. ¿Cómo hacer un máster? Y me explico. Vamos a ver, un máster uno lo puede hacer, pues vale, pues yo asisto a clase, estudio, trabajo lo que hay que trabajar. Mi objetivo es que me den un cartoncito al final que pone soy máster y que eso lo pueda presentar en mi empresa, lo cuelgue en la pared. Bueno, es una manera de hacer un máster, ¿vale? Me parece que hoy eso no es suficiente. Un máster hoy tiene que ser una ocasión de cambio profundo en tu vida. Mira, el mundo está cambiando y no hace falta que yo insista mucho en ello, porque te basta con abrir la ventana de tu casa para darte cuenta de que está cambiando, ¿vale? En el sector de la educación, el cambio más importante que se está produciendo es que el conocimiento es un commodity. Es decir, por llamarlo de alguna manera, no aporta valor. Yo antes, si no sabía de un tema, lo que hacía era, iba a una clase, se llame colegio, se llame universidad, se llame escuela de negocio, me da igual, donde había un señor que sabía de ese tema, me lo explicaba y yo lo aprendía. Hoy puedo ir a un aula que un señor me explique qué es la gravedad o qué es la física cuántica, o puedo entrar en internet, teclearlo y me salen 50.000 vídeos de 50.000 frikis explicándome la gravedad, probablemente mucho mejor que mi profesor, porque lo hacen de forma más simpática, más amena, con más gráfico, con más dibujos, con más imágenes. El conocimiento hoy no es un valor diferencial, porque si algo no lo sé, oye, me meto en internet y en 10 minutos no. Por lo tanto, yo sé que cualquier persona que yo contrato, si no sabe hacer una cosa, es tan sencillo como que le dedique un rato a internet hasta que aprenda a hacerla. ¿Qué es entonces lo que busco en una persona? Lo que yo no le puedo enseñar. Esas skills, esas habilidades, esas competencias, esas virtudes, esas condiciones que convierten y diferencian a una persona de ser un generador de problemas a ser un solucionador de problemas. Eso es lo que busco. Y eso no hay ninguna escuela de negocios del mundo que te lo pueda enseñar. Te podrán ayudar, te podremos ayudar, pero no hay ninguna. Eso responde al plan que tú defines y desarrollas, a tu propio plan estratégico. Es curioso que todas las empresas, sin duda, tenemos plan estratégico. ¿Dónde estamos y dónde queremos llegar a estar? Todas las empresas tenemos plan estratégico. Y el panadero que hay en la esquina de tu casa tiene un plan estratégico, aunque esté sin formalizar, pero lo tiene. Bueno, pues es curioso, porque en cambio te encuentras que las personas a nivel individual muchas veces no lo tenemos. Es decir, no hemos definido dónde queremos llegar. Y si yo no he definido dónde quiero llegar, difícilmente voy a llegar allí. Entonces, yo creo que hacer un máster es la gran oportunidad de que al tiempo que lo haces, haz tu plan estratégico. Y en ese sentido, el plan estratégico lo tienes que definir tú mismo. Y ahí es donde vas montando todas las actividades que son complementarias a tu máster para ir alcanzando esos skills.
Esto daría para mucho y ya llevo más de 45 minutos, con lo cual me he pasado el tiempo. Entonces, quiero dedicar unos minutos a contestar cualquier duda y por supuesto, aquí tenéis mi correo electrónico. Por favor, no tengáis ningún temor en consultarme y preguntarme. Voy a ver si en el chat hay alguna pregunta. A ver, preguntas. No, yo no veo. Yo no veo. No, yo no veo preguntas aquí. Vale, entonces, si no hay preguntas, que por favor, insisto, me las podéis hacer a través del correo electrónico cuando queráis, porque a lo mejor son preguntas más de corte personal, yo aquí daría por finalizada mi sesión en estos 45 minutos y espero, no sé, que de alguna manera os haya podido ayudar. Muchas gracias.